O sea, ahorita tú puedes hablar con cualquier egresado de los 80s hacia atrás y te va a hablar maravillas de su TEC. O sea, te va a decir que es su mejor escuela, a pesar de situaciones, de carencias y de necesidades, siempre en alto el TEC. Esa maestra me dijo, ¿sí sabe que estamos en crisis, maestro? Usted es muy joven. Cuando recién llegué a la dirección, sí, pues hay crisis académica, hay crisis financiera, hay una crisis organizacional, hay una crisis sindical. Estoy de acuerdo, le dije, no puedo ver otra cosa que lo que usted ve, pero también quiero que usted se dé cuenta, le dije, que estamos caminando y escribiendo historia. Si no quieres hacer algo, no estás motivado, no hay una fuerza humana que lo logre. No se va a poder. Y no se va a poder porque desde tu mente ya dijiste que no puedes y no quieres. En la mesa de juntas queremos tomar y pedir el Nacional Deportivo. Y se rieron de nosotros, ¿no? Salimos de ahí y le dije a mi subdirector, ahora lo vamos a pedir y lo vamos a conseguir y lo vamos a hacer. Y va a ser uno de los mejores o tal vez el mejor que hayamos atendido. Y esa es la meta, no hay menos. En la formación que tuve de maestría, pues la IA, si tú metes basura, sale basura. Eso es lo triste de usar herramientas de ella y no significa que la herramienta no funciona. Significa que el uso que se le da no es el adecuado. Muchos fracasos. Yo creo que por cada situación que pudiéramos considerar de éxito, al menos en lo personal, han habido 1000 fracasos tal vez. No cambien su vida por un fracaso. No vale la pena. Hay que seguir con lo que tú crees, tu convicción es lo más importante, tu intuición, creer en ti. Sí tarda, a veces más, a veces menos, no sabemos. Hay, como te dije, factores externos, entonces a veces decimos, es que no me llega la oportunidad. Es que ya pasó frente a ti, hermano. Hola y bienvenidos a Expo Liderazgo. Hoy tenemos un episodio muy especial porque estamos grabando desde las instalaciones del Tecnológico de Ciudad Juárez y por supuesto que hoy nos acompaña en la mesa de Expo Liderazgo desde el Tecnológico el maestro Macario Ruiz, quien es director, por supuesto, de esta casa de estudios aquí en Ciudad Juárez, el Tecnológico Nacional Mexicano de Ciudad Juárez. Y bueno, maestro Macario, él tiene amplia experiencia en trabajar con equipos, en liderar equipos en el ámbito académico, en el ámbito administrativo, en gobierno y por supuesto en manufactura. Así que le damos la cordial bienvenida a Macario. Macario, gracias por estar aquí en Expo Liderazgo y abrirnos las puertas de esta institución. Gracias, Israel. Esta es su casa. Estamos muy contentos. Gracias por la invitación y muy motivados. No, hombre, gracias. Pues siempre que conversamos contigo, nosotros también quedamos motivados. Eres un líder a todo dar. Eres un director. Pues ya te lo he dicho fuera del aire, fuera de serie. Gracias. Eres un director que siempre estás buscando la innovación, siempre estás buscando apuntar al crecimiento personal, de liderazgo, organizacional de tu equipo y siempre estás buscando la forma y la manera de cómo elevar y hacer equipo. Así que gracias otra vez. Y pues para ir entrando en materia, Macario, ¿cómo es que esta trayectoria para llegar hasta director del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez te trajo aquí? Es decir, ¿quién te inspiró? ¿En qué momento empezaste a pensar o soñar en el tema de, primero, pues, dedicarte a dar clases, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Pues ha sido muy motivante, ha sido bello el transitar hacia la educación. Yo me crié y estuve desde mis 5 hasta mis 9 años en la Sierra de Chihuahua, en una comunidad rural, sin energía eléctrica, sin agua potable. Entonces, pues aprendes de la comunidad. Mi mamá es maestra de primaria jubilada y es mi primera heroína, ¿no? Ella era maestra unitaria, se le llamaba, que es maestra de todos los grados y directora. Y desde ahí empezó mi semillita de qué hace la directora. Entonces la directora hacía convivios, la directora llevó por primera vez un evento a la comunidad de la sierra para llevar despensas a los padres de familia, a la gente desprotegida. La directora les enseñó cursos de tejido, la directora les enseñó manualidades. Entonces, pues para mí giraba en torno a eso y como estaba todo el día en la casa con documentos, exámenes y todo, pues ahora sí que la culpa es de mi mamá. En la parte de la vocación docente,
pues me fui descubriendo en el camino. Siempre he sido muy inquieto, jamás he podido estar tranquilo en lo que esté haciendo. Siempre estoy tratando de hacer cosas nuevas, de probar cosas nuevas, pero también de aprender y de apoyar. Entonces, desde que nos fuimos a Saucillo, que es el pueblito donde es mi mamá, que es una ciudad pequeña, pues ya estaba energía eléctrica, ya había agua potable, ya había carros, que en la sierra no había. Y terminé la primaria y descubrí que me gustaba aprender más, cosas nuevas, diferentes, pero también enseñar. Entonces quedé en un concurso de Olimpiada de Conocimiento. En las primarias se hacían, no sé si sigan haciéndose. Quedé ahí por ahí en segundo lugar de esa zona y me tocó ir a concursar a una ciudad ahí vecina, a Camargo. Y me llevó mi directora, la maestra, yo creo que ya falleció, ya estaba grande cuando fue directora de la primaria, Margarita Mague Maldonado. Y me enseñó algo bien importante, motivar a las personas y hacer crecer a los demás. Me acuerdo que acabó el concurso, no fue el resultado que yo esperaba, no quedé en los lugares que esperábamos. Llegué a esa etapa y me llevó como premio a comer pizzas a Orsini's. Yo no sabía qué eran las pizzas, no había comido antes. Me regaló unos colores, unos libros para colorear, un libro de geodas, de rocas. Me gustan mucho las rocas. Yo platiqué con ella y descubrí ese primer talento, tal vez, que es poder comunicarme con gente más grande que yo, que sabe más que yo, de la que puedo aprender. Y la maestra me enseñó cómo establecer y entablar esos lazos desde niño, que me hubiera escuchado y le hubiera puesto atención a mi plática y me hubiera comprado ese libro de geodas. A mí fue wow, o sea, me hizo sentir súper especial. Dije, yo un día quiero hacer lo mismo, seguir ese ejemplo. Habilitar a las personas, hoy lo decimos de manera diferente, ¿verdad? Hoy lo verbalizamos de otra forma y lo que estás hablando es ¿cómo le hacemos para ayudar a otros a habilitarlos a que cumplan sus planes, sus sueños, sus propósitos? De un niño que, pues bueno, estaba en la sierra y que hoy ya está dirigiendo, es el director, también hace muchas cosas. Ya al ratito nos vas a platicar en todo el tema también con el TEC, pero qué importante es el que nosotros podamos habilitarles a otros desde su mentalidad, desde su potencialidad, a que alcancen sus objetivos. Hoy como líder de esta institución, ¿cómo lo estás haciendo con tu equipo de trabajo y con los cientos, miles de estudiantes que hay? Porque una cosa es hacerlo uno a uno y eso es buenísimo, pero ¿cómo lo hacemos también a lo macro? Yo creo que hemos tenido ejes rectores documentados y todo está formalizado, pero fuera de esa formalidad en la acción, pasar de la investigación a la acción, ha sido una de nuestras dinámicas o de nuestros mensajes recurrentes. Es muy buena la investigación, es muy buena la parte académica, pero hay que pasar a la acción. Podemos aportar siempre, no hay nadie que no necesite ayuda. Y no hay nadie que sea tan pobre que no pueda dar algo y alguien tan rico que no pueda recibir algo. Entonces, ese es el contexto en el que queremos que nuestros jóvenes y nuestros maestros y nuestras maestras, nuestras jóvenes, entiendan su dinámica en este mundo en el que estamos, ¿no? Más allá de ser liebre del TEC de Juárez, eres parte de Ciudad Juárez, eres parte del estado de Chihuahua, eres parte del país, y entender la responsabilidad que se tiene, también con coherencia y con congruencia. Porque si en el discurso es una cosa y en la acción es otra, pues no vamos a poder avanzar. Otra de las estrategias ha sido desarrollar una identidad fuerte. Creo que eso ha sido un tema que por muchos años el TEC de Juárez fue un ejemplo a seguir. O sea, ahorita tú puedes hablar con cualquier egresado de los 80s hacia atrás y te va a hablar maravillas de su TEC. O sea, te va a decir que es su mejor escuela, a pesar de situaciones, de carencias y de necesidades, siempre en alto el TEC. Entonces creo que algo que hemos buscado es aplicar y transitar de lo que es el verbo a la acción. Por ejemplo, nuestro eslogan, que es Forjando el Futuro, Transformando Vidas, ese nos lo tenemos que tatuar en el corazón. Todo el consejo directivo, porque todos los días estamos tomando decisiones que impactan en esa brújula, ¿no? Hacia dónde va el TEC de Juárez. Siempre en el consejo esa es parte clave. Y a nuestros alumnos y alumnas, pues decirles que el TEC es por y para ellos. O sea, el TEC de Juárez son las personas. Sí, claro, es importante lo histórico, es muy importante su fundación, su impacto, su crecimiento, cómo se ha integrado en la ciudad, el desarrollo industrial de Ciudad Juárez, el desarrollo económico, profesional.
Pero más allá de eso, somos personas. Seguimos siendo personas con sentimientos, con sueños, con problemas, con necesidades, con tal vez visiones distintas, pero que al final de cuentas convergen. Y siempre va a ser hacia el punto de nosotros, las liebres del TEC de Juárez, no nos sabemos rendir. Entonces, esas liebres del TEC de Juárez, desde que tengo trabajando aquí como docente hasta el día de hoy, jamás he dejado de sentirme orgulloso del TEC de Juárez, siempre. ¿Cómo le haces para que ese tatuaje de transformar vidas, porque realmente es muy profundo ese eslogan? Sí. O sea, la palabra transformación es una palabra que no nos terminamos. Así es. No nos terminamos esa palabra. ¿Cómo le hace pues tú y tu equipo de trabajo para que eso esté impreso todos los días? A ver, no lo hacemos perfecto, pero por lo menos que haya la intención, y eso cuenta muchísimo. Aquí hay una historia viva, atrás de nosotros hay historia del TEC de Juárez muy bonita, historia escrita con diferente tinta tal vez, en diferentes escenarios, con diferentes mentes y corazones, pero hay un exdirector que siempre decía hay que alinear la mente con el corazón, hay que no ser soldados de espada virgen, salir a la batalla y afrontar las cosas, pero también hacerlo con amor siempre estar dirigido por el bienestar común. Y me gustó mucho una visita que tuvimos hace poco y alguien me dijo, ¿qué haría si todos ellos estuvieran aquí con usted? Los exdirectores. Me agarró totalmente en sorpresa, ¿no? Hay algunos que ya fallecieron, otros siguen vivos. Creo que el TEC de Juárez va más allá, trasciende muchas cosas que probablemente si no estás aquí adentro y lo vives, no lo entiendes. El TEC de Juárez es vivirlo porque es una institución que ha crecido, pero que ha crecido con mucho esfuerzo y sacrificio. Ha sido muy resiliente. Yo creo que su fortaleza son sus docentes, ese amor por la ciudad, por las personas. Y eso es lo que nosotros tratamos de ejemplificar y de mostrar y de hacer llegar a estas generaciones, tanto de docentes que están ingresando apenas, como de alumnos. Tenemos baluartes aquí, tenemos pilares, tenemos maestros con más de 45 años de experiencia. Sí, gente que vio el TEC desde sus inicios. Entonces, pues ampliamos la cantidad de decanos de licenciatura. Les dimos y les otorgamos esa distinción ahora en el 60 aniversario, el año pasado. Ampliamos e hicimos una sala de decanos en posgrado, reconociendo el esfuerzo de esos fundadores, de esas personas que aquí dejaron todo. Algunos ya transitaron a otra forma de energía, ya no están vivos entre nosotros, pero sé que su huella queda aquí en el TEC de Juárez. Entonces tratamos de complementar eso con la modernidad. Ahora lo difícil es llegar a los muchachos, ¿no? Esos canales de comunicación son diferentes. Entonces ese es nuestro mayor esfuerzo, hacerles ver a ellos que sí, el TEC de Juárez, ahorita es el TEC de Juárez, pero cuando inició y en ese camino tuvo muchas cosas, muchas situaciones, muchos retos que afrontar. Y se resolvieron con unidad, con trabajo, con esfuerzo, con disciplina. Entonces yo creo que eso es lo que los chicos ahorita están viendo de nosotros. Ese es el ejemplo que buscamos que nuestro consejo directivo dé, que los docentes den y que los chicos comprendan. La vida no es fácil, el mundo real no es fácil y destacar tampoco. Entonces hay que ser muy conscientes que el éxito se mide por cada persona. No hay un estándar de éxito. Y partiendo desde ahí, nuestras preocupaciones son pues que nuestros jóvenes consigan un trabajo adecuado a su formación, que tengan mayores posibilidades de desarrollo, que crezcan aquí internamente. Hemos reforzado las áreas deportivas, culturales, cívicas. Hemos estado buscando rehabilitar espacios que ya existían, pero que hacía falta hacer otro pequeño empujoncito, ¿no? Llevarlos hacia otro escenario. Creo que eso ha sido parte clave y un parteaguas de esta administración. Hemos tenido que ser muy duros y muy realistas y muy crudos y entender el escenario. Y hubo quien, en una reunión de academia de maestros, me dice una maestra, y no lo olvido porque de verdad me sacudió. Yo creo que algo que muy poca gente sabe de los puestos directivos es que son ciclos. Hay una semana de cambios, de decisiones, hay una semana de calma, de esperar, hay una semana de análisis, hay una semana de reflexión y regresas a los cambios. Y es un ciclo continuo. Pero lo más valioso es reflexionar. Y créanme que sí hay cosas que creo que he podido hacer mejor del primer día del nombramiento ahorita. Hay otras que creo que salieron de lujo y qué bueno. Pero siempre es bueno reflexionarlo, interiorizarlo y también externarlo y preocuparse por mejorar
diariamente. Entonces yo creo que eso ha sido clave y demostrar que estamos comprometidos con hacer una reingeniería. Esa maestra me dijo, ¿sí sabe que estamos en crisis, maestro? Usted es muy joven. Cuando recién llegué a la dirección, sí, pues hay crisis académica, hay crisis financiera, hay una crisis organizacional, hay una crisis sindical. Estoy de acuerdo, le dije, no puedo ver otra cosa que lo que usted ve, pero también quiero que usted se dé cuenta, le dije, que estamos caminando y escribiendo historia. Y el cambio se hace juntos. Total. Y se hace en la acción, no en el verbo. Total. Puedes hablarlo y es bueno dialogar, comunicar, pero si no lo aplicas y tú dices, quiero que el TEC de Juárez sea la mejor institución del país, pero no haces nada para lograrlo, entonces pues no hay coherencia. Y no se logra de la noche a la mañana. Es correcto. Es una historia que hay que escribir. Me parece que es prudente que regresemos un poco a este tema. Hablaste de las generaciones y efectivamente tenemos atrás la historia. Esta es la historia. Esta es la historia. Son los protagonistas, ¿no? de la primera fila de la historia, que al final de cuentas terminan siendo los estudiantes, los egresados, los maestros. Pero tú trabajas, o desde la dirección, se trabaja con maestros, se trabaja, con docentes, se trabaja con estudiantes, se trabaja con gobierno, se trabaja con asociaciones civiles, se trabaja con padres de familia, con la industria. Entonces tienes un cúmulo de personas con las cuales tú estás vinculándote para ese bien común. Pero cada una de estas áreas tienen pensamientos distintos, criterios distintos, intereses distintos, pero son de generaciones también distintas y hay retos que, afrontar, enfrentar y resolver. ¿Cómo estás haciendo este ejercicio? Porque, tú eres un director joven, creo que eres el director más joven no sé si de todos los TECs, pero estás entre los más jóvenes en el país. Entre los más jóvenes, sí. Entonces, ¿cómo estás viviendo y digo afrontando en el sentido de resolución, en ese sentido de generaciones? Lo primero es aprender que la parte del liderazgo, del que hablamos generacional, pues ha tenido una forma de conducirse distinta, ¿no? Entonces hay que sentarse a entender primero que cada uno de los liderazgos y estos actores de los que tú mencionas son importantísimos, todos son pilares, incluyendo al personal de apoyo, que mucho de ese personal que es desde mantenimiento, intendencia, áreas deportivas y otras, mantienen en pie el plantel diariamente. Entonces el reconocimiento es valioso, pero también la guía. Tú no puedes esperar que ese personal, ¿sí?, te vaya a seguir si no muestras el camino. Si no hay un camino que seguir, ¿cómo van a seguir? Entonces nosotros hemos sido muy claros en esa reingeniería, pues duele, a veces duelen los cambios, ¿no? A veces generan molestia, a veces son cambios que no se comprenden de primera instancia, pero que al pasar del tiempo y con resultados en la mano y con la parte tal vez de entender la responsabilidad que tenemos todos, transitamos más rápido a esos cambios. Ahora, no es fácil complementar el liderazgo de, no sé, vamos a llamarlo así, la escuela tradicionalista, ¿no? Que es el liderazgo de antaño, donde la parte del premio y el castigo y este modelo es el que estaba funcionando, a ir ahorita a una flexibilidad donde tú esperas que los demás interpreten ese esfuerzo y ese sacrificio. Claro que hay cosas que no cambian en el tiempo, como liderar con el ejemplo, como ser congruente, ahorita lo decía, entre lo que dices y lo que haces, como reconocer el esfuerzo, lo hemos mantenido. Hemos tenido ceremonias a pesar de situaciones y algunas carencias, ceremonias muy bonitas, muy emotivas, de reconocer maestros. Tenemos tradiciones muy buenas y hemos retomado otras de antaño que se habían pausado en el tiempo y las hemos vuelto otra vez realidad. Ahorita de lo más interesante para estos temas pues son reconocer a los maestros distinguidos de generación, que antes se les llamaban padrinos de generación. Esos votan los alumnos. Creo que esa es la distinción más alta que podemos tener, con todo respeto y lo digo con humildad, y se los digo como docente, no como director. Qué bonito que los alumnos te elijan, ¿no? Claro.
sin ningún motivo alguno, o sea, sin que tengas un nombramiento de por medio. Hay liderazgos que se marcan por el puesto, ¿no? Tienes el puesto y pues te tienen que seguir porque tienes el puesto. Transitar de ese liderazgo a un liderazgo inspiracional no es fácil, menos con toda esta gama de generaciones que hablamos. Entonces hemos tratado de ser empáticos, pero sí directos en la comunicación, ser francos, ser sinceros, externar con respeto lo que consideramos que ha funcionado y lo que creemos que pudiera mejorar. Eso ha sido clave. Y lo otro es, lo voy a decir como lo decía mi abuelo, ¿cómo le vas a enseñar al papá a ser hijo, no? O sea, realmente hay cosas que así se hacen, son usos y costumbres, y hay personas que por años han estado desarrollando esas actividades y han funcionado bien. Entonces ese equilibrio es el que hay que mantener siempre. Siempre debe haber un equilibrio entre cambios planeados, lo que puede funcionar, y lo que no ha funcionado, redirigir esa brújula. Entonces, han sido graduales esos cambios, han tenido impacto, hemos visto resultados respecto a esa nueva visión. Sin embargo, hay más trabajo que hacer. Todos los días aprendemos de todos, entonces sentarnos a platicar con personal de apoyo o algún docente con experiencia en el plantel ha sido lo más valioso en mi opinión. Esa comunicación, ese entendimiento, esa interpretación que le podríamos dar a esa experiencia que está ahí, creo que es lo que nos ha ayudado bastante. Y también asumir un compromiso de responsabilidad. Cuando fallamos, pues reconocer que hemos fallado. Cuando hay errores de la administración, reconocerlos. Cuando se tiene que corregir algo, corregirlo. Y muy enfocados en siempre priorizar las necesidades académicas, que ese es el centro del tecnológico. Hay más cosas, pero sin lo académico dejamos de existir. Entonces siempre hay que estar enfocados en esa actividad primordial, que es la clase, ¿no? El grupo. Entonces hemos hecho rehabilitación de espacios, mantenimientos, mejoras, arreglos, ampliado áreas en un periodo de tiempo que cuando ya te sientas en la silla de dirección y ves todos los procesos y entiendes esa dinámica de interacción de esos actores que mencionaste, desde el factor gobierno hasta el factor de los compañeros que formamos parte de esta institución, no es fácil. 2 años no es mucho tiempo como para ahorita poder decir que rehabilitamos la alberca, pusimos un estacionamiento nuevo con apoyo del gobierno municipal, tenemos becas de ingreso a la universidad, ampliamos la cantidad de becas que ofertamos nosotros a nuestras áreas cívicas, deportivas, culturales, hemos ampliado la cantidad de extraescolares que ofrecemos, desde agregar tochito, bandera hasta porra, ¿no? Que no existían. Entonces, cuando ya lo reflexionas, lo vives, lo mides, entonces dices, tenemos apoyo, no estamos solos. Y luego ves el resultado, estamos respaldados. Lo que está sucediendo ya en la práctica, en la gente. Así es, y en el beneficiado final. Y tenemos respaldo. Eso es otra cosa que a veces dudamos. Cuando estamos en puestos directivos, pues existe esa duda, ¿no? Esta decisión, ¿cómo va a impactar en mi equipo de trabajo? Y yo me he sentido muy, muy apoyado. Siempre hay una actitud positiva, ¿sí? Y siempre están compañeros, compañeras buscando cómo crecer, cómo hacer crecer al TEC, cómo hacerlo brillar. Yo les digo, hay que sacarle brillo. Ahí está ya la gema, nada más hay que pulirla para que brille cada vez más. Y creo que eso ha sido clave. Lo tradicional pues siempre es como te decía, el castigo y el premio, ¿no? Pero hay mucho en medio de esas dos posturas. Debemos ir más allá. ¿Tienes algunas rúbricas, pueden ser personales, en tu propio ejercicio para medir, no el éxito, sino los resultados? ¿Tienes alguna rúbrica respecto a eso? Sí, de hecho es un ejercicio que acostumbramos de manera semestral. Claro que cuando es necesario se hace en cortito, ¿no? Les digo yo, en privado, subdirector, subdirectora correspondiente, su jefe o jefa de departamento. Y también solicito que ellos me den la retroalimentación. Cada fin de semestre yo hago una reunión abierta, es un convivio más que reunión. No lleva la formalidad de una reunión de consejo directivo. Y ahí externamos nuestras opiniones. Ahí también ellos me dicen, oiga, pues es que en cierta ocasión, ¿verdad? Notamos, por ejemplo, el semestre pasado estuve muy agobiado por muchas responsabilidades estatales, nacionales, locales y otros temas. Y empecé a desatender un poquito la puntualidad. Entonces lo noté porque más de 3 me dijeron, ¿sabe qué, Inge? Pues se ha notado mucho que llega a la hora exacta o poquito después. Ok, entonces eso hay que trabajarlo. Es bidireccional, no es nada más. Tienes una comunicación abierta con tu equipo de trabajo.
Sí, directamente con los subdirectores y jefes de departamento, que sí hemos instanciado en una estructura. Ellos evalúan a su personal. Es una responsabilidad de las jefaturas de departamento. Entonces, con algunos ejemplos muy prácticos y reales, se les hace ver por qué es la importancia de ellos ser objetivos, de ser profesionales, de mantener un nivel de ética muy elevado, de por qué es importante lo que tú dices. A veces no te das cuenta y dices algo que puedes herir susceptibilidades, que puedes inclusive dar el mensaje equivocado. Entonces hay que cuidar mucho lo que decimos. Y lo que hacemos hay que cuidarlo más. Coherencia, les digo a ellos. Estás diciendo coherencia. Así es. Y nosotros como consejo, pues cada uno de mis jefes y jefas recibe retroalimentación directa de un servidor con sus subdirectores correspondientes y subdirectora, pero además ellos mismos tienen sus reuniones semanales y están llevando retroalimentación. Los subdirectores ahorita tuvimos 1 hora y media intensa, ¿no? De esa retroalimentación. La evaluación debe ser constante, de ser continua, debe ser, si se pudiera diario, mejor, porque es más transparente, es más directa, es más efectiva. Claro que hay momentos en los que hay que hacer otro tipo de evaluaciones más formales. Entonces, pues yo lo desgloso, lo integro en 4 ejes principales, que es pues la parte de la actitud, o la parte también de cómo están desempeñando su función hacia afuera y la atención que le brindan a los demás, los objetivos, números, la parte cruda, que a veces es frío y es difícil porque pues, nos imponemos metas a veces que está mal planeado y nos afecta. El tercer eje tiene que ver con la parte de cuál es la visión que ellos imprimen en sus acciones en cada uno de sus departamentos. ¿Por qué? Porque pues nosotros como consejo directivo es imposible estar en todos lados del tecnológico. Entonces cada uno tiene una responsabilidad y tiene que entender esa visión y aplicarla. Y la última pues tiene que ver hacia la parte ya del plan de desarrollo institucional y nuestro PTA, que son la parte de los objetivos que afinamos en cuanto a un POA. Nosotros tenemos un programa operativo anual que nos regula el consumo de los recursos y hacia dónde van orientados. Entonces ahí es donde definimos metas comunes. Entonces tenemos metas que involucran 4 departamentos a veces, las 3 subdirecciones. Por ejemplo, mejorar los espacios deportivos, pues no es nada más del área de extraescolares. Se involucra mantenimiento, se involucra el área de intendencia, se involucran las áreas académicas. Y a veces no se entiende, entonces yo les decía, miren, vamos a tener el Nacional Deportivo. ¿De qué sirve un juegazo si no hay público? Total. Si no tienen apoyo los deportistas. ¿De qué sirve una semana, una vez al mes? Tenemos martes y jueves evento cultural, tanto de la parte de teatro como de música y danza. ¿Y para qué lo hacemos si no hay público? O sea, es un esfuerzo conjunto. Queremos hacer llegar a toda la comunidad el mensaje y llevar una formación integral. Entonces, ese esfuerzo de todos. Ahorita estoy muy contento. Justo antes de la entrevista tuvimos una capacitación para el acceso a los servicios bibliotecarios, al centro de información en línea. Estaba lleno. El gimnasio multifuncional, que es el espacio que tenemos para eso. Un promedio de 250 alumnos. Es muy bueno. Nuestra matrícula está en 6,547 hasta ahorita. No he cerrado dato oficial porque todavía hay altas y bajas y otras cosas, pero es una matrícula muy digna, ha sido sostenida. No ha crecido todavía, pero ha estado sostenida en base a lo que recibimos. Entonces, en ese andar, pues hemos transitado a ofertar nuevos programas de estudio, a subirnos al tema del Tecnológico Nacional de México virtual, 100% virtual, a participar en iniciativas donde aportamos propuesta desde el TEC de Juárez. Tuvimos representación de una maestra nuestra en el nuevo modelo educativo del Tecnológico Nacional de México, que es Humanismo para la Transformación Social. Entonces, pues hemos capacitado a nuestro consejo directivo en la nueva escuela mexicana. Hemos entablado relación directa con bachilleres, con CECITESH, con los CONALEP, con la DGETI, cuando antes era muy segmentado. Entonces, la visión de este nuevo TECNM es integral. O sea, debemos ser abiertos. El tecnológico debe estar presente desde el impacto social y la parte de voluntariado en la ciudad hasta lo más alto de toma de decisiones gerenciales y tecnología. Esa debe ser la visión, es lo que estamos formando. Ese es el capital humano que queremos desarrollar. Si lo que escuchas en Expo Liderazgo te inspira, imagínate lo que pudiéramos lograr juntos en tu empresa, en tu organización y con tu equipo de trabajo. A través de talleres, conferencias, sesiones de trabajo, sesiones personalizadas, puedo ayudarte a formar líderes con propósito, a mejorar su comunicación y a mejorar también toda la cultura organizacional. Llevo años acompañando a equipos y a personas a avanzar en su potencial y a lograr sus objetivos. Si
crees que es momento de invertir en tu liderazgo o en el liderazgo de tu equipo, entonces escríbeme, conversemos y estoy seguro que algo muy bueno vamos a construir juntos. Yo soy Israel García y te mando un fuerte abrazo. Ahorita estamos con este tema y tocaste un tema muy importante al hablar en este ejemplo de un evento deportivo, pero ¿cómo le hacemos para poner de acuerdo a los 4 responsables? Aunque haya un objetivo único, pero son 4 formas de pensar, son 4 temperamentos o personalidades diferentes, estilos de liderazgo diferentes, contextos diferentes. ¿Cuál sería el consejo para alguien que hoy está dirigiendo un equipo y ayudarles a unificar criterios? Porque eso es algo sumamente relevante dentro de cualquier organización. Bueno, dentro de la familia, unifica criterios. ¿Qué vamos a comer hoy? Es unificar criterio. Pero ¿cómo le haces en un equipo y qué consejo le darías hoy a alguien que está dirigiendo equipo? Yo creo que lo primero es la claridad en los objetivos. Si lo puedes definir claramente y por escrito, ya tienes la mitad del problema resuelto. Lo segundo es que ellos reconozcan el esfuerzo de los demás, que haya esa empatía, pero que además se identifique como modelo de trabajo el colaborativo, no cooperación. Y eso ha sido una resistencia al cambio muy complicada. Danos la diferencia entre estos 2 conceptos. Miren, y lo vivimos, ¿no? Inclusive en el Nacional Deportivo, pues cooperar era literal, ¿no? Yo conseguí la comida para los que venían de visita, ya la conseguí, háganle como puedan. O sea, yo ya hice mi parte, eso es lo que a mí me tocaba y no hay lugar donde comer y no hay sillas y no hay espacio y no hay aire acondicionado. Pero la comida yo la puse, yo ya tengo palomita. Los otros 4 a ver cómo le hacen su parte. Eso sería cooperar. Entonces, ¿qué sucede cuando cooperas? Que va a depender de muchos factores el cumplimiento del objetivo. Entonces, a veces prejuzgamos. Esa es otra cosa que también hay que trabajar muy fuerte con equipos directivos. Además de la empatía, tenemos que ser muy respetuosos en la parte del juzgar el desempeño de los demás. ¿Por qué? Porque no conocemos el contexto. Tú lo dijiste ahorita. Cada uno tiene personal a su cargo con diversas necesidades, fortalezas y debilidades. Entonces, no podemos sujetar al mismo criterio a todos. Entonces, hablando de la parte de la colaboración, y es una investigación que me tocó leer respecto a los niños de primaria, se les enseña a colaborar por medio del juego. El aprendizaje por juego no es algo nuevo, pero lo novedoso sí es que ellos comprendan la diferencia entre cooperar y colaborar. Yo lo viví en mis clases de cultura organizacional, el TEC de Delicias. La maestra Tamara Quiroz, que Dios le dé salud, nos enseñó con rompecabezas, ¿no? Nos sentó a todos, éramos equipos. Primera cosa que noté, que pues tal vez esa ha sido una habilidad que siempre he tenido, no todos son tan observadores. A todos los que éramos líderes y que no nos callábamos y hablábamos siempre, nos sentó. Ustedes no van a ser quien define las actividades en el equipo. Van a ser parte de un equipo, pero se va a callar y se va a sentar. Entonces nos puso las reglas, callados, sentados y nada más uno dirige. Cuando había cooperación, no se armó el rompecabezas ni con todo el tiempo del mundo, jamás llegamos a algo. Cuando hubo colaboración y se entendió que colaborar, un modelo colaborativo es, si tengo una responsabilidad prioritaria, esto es lo mío, pero además yo con mis habilidades, capacidades, fortalezas y habilidades puedo ayudar al otro en esto otro y quiero hacerlo, entonces entra el modelo de querer, saber, poder. ¿Por qué? Porque tú puedes poder hacer las cosas, tienes todo lo necesario para poder hacerlas, pero no sabes cómo, ¿sí? Pero sí quieres hacerlas. Probablemente tienes un 75% de probabilidades de éxito. A pesar de que no lo sabes, pero tienes la actitud, quieres hacerlo y puedes, tienes todas las habilidades necesarias para las desarrollas. Totalmente. A diferencia de que tú puedes, sabes, pero no quieres. Si no quieres hacer algo, no estás motivado, no hay una fuerza humana que lo logre. No se va a poder. Y no se va a poder porque desde tu mente ya dijiste que no puedes y no quieres. Entonces el querer es la clave. Claro que va acompañada del saber y del poder. A veces nos extralimitamos y queremos hacer cosas que no están a nuestro alcance. Y tenemos que entender que al ser un equipo, lo que yo no hago o no puedo hacer, tú lo puedes hacer. Y tal vez lo hacemos los dos, pero tú lo haces mejor que yo. Entonces pues te pido ayuda.
Y tener ese modelo implica desarrollar habilidades socioemocionales y otras donde hay que entender que el que otro sea mejor que tú para una actividad no te hace menos ni más. Tener la autoestima muy alta, entender con humildad cuál es el modelo colaborativo y desarrollar esa parte de desaparecer los egos, ¿no? Que es muy complicado ahora. Tema, sí. Hay mensajes subliminales en todos lados y no los notamos. Nueva política, el TEC-NM, no le vas a poner el cargo a la persona cuando haces un oficio. Nada más de la función, ¿verdad? Director, Mario Macario Ruiz Grijalva, y ya. No dice si tengo grado de máster, de doctor, cuál es mi... Nada. Simplemente el nombre, porque soy una persona. Antes que ser director, antes que tener un grado de doctor, antes que haber tenido tal experiencia o tal, soy una persona. Y como tal, somos individuos y entidades que somos capaces de hacernos crecer en conjunto. Totalmente. Cuando te das cuenta de eso, lo descubres real y entiendes el modelo de colaboración, a diferencia del de cooperación, wow, los resultados pueden ser mucho más rápidos de lo que tú crees. Y no estamos perdidos de lo que estábamos hablando hace un momento de unificar criterios. Así es. ¿No? Entonces, decías, el objetivo, tenerlo bien claro, si es posible por escrito, también estoy de acuerdo. Luego, el tener claro que no estés bajo un modelo de cooperación, sino de un modelo cooperativo. ¿Qué más elementos pondrías en esta unificación de criterios? Yo creo que es muy importante quien lidera, porque siempre destaca, inclusive en un equipo donde todo está plano, siempre va a haber un piquito o dos, ¿no? Siempre va a haber alguien que es más inquieto, que es más sociable, que es más extrovertido. Y hablemos de gradualidades, no es que seas introvertido y extrovertido. Es tan simple como, bueno, dentro de esa gradualidad, estas son las habilidades de esta persona. Cuando entiendes eso y lo logras integrar en equipos de trabajo y le das el valor al trabajo del otro, creo que es una muy buena combinación de elementos para lograr desarrollar habilidades que no se dominan. Entonces, como un ejemplo, y lo voy a poner de nuevo porque tal vez ha sido el evento más grande que hemos atendido, el año del aniversario eran 60 años del TEC de Juárez y pues teníamos el reto enfrente de pedir o no el Nacional Deportivo. Y había unas situaciones complejas para el plantel, entonces pues no voy a balconear a nadie, pues fue una reunión nacional y hubo más de 10 carcajadas, ¿no? En una reunión de 15, 20 personal directivo, iba mi subdirector acompañándome, uno de ellos y un servidor, y lo mencionamos con una tal vez inocencia en la mesa de juntas. Queremos tomar y pedir el Nacional Deportivo. Y se rieron de nosotros, ¿no? Salimos de ahí y le dije a mi subdirector, ahora lo vamos a pedir y lo vamos a conseguir y lo vamos a hacer. Y va a ser uno de los mejores o tal vez el mejor que hayamos atendido. Y esa es la meta, no hay menos. No sabemos cómo nos va, la historia nos va a juzgar, pero fue un buen Nacional Deportivo. Nadie tenía experiencia. Del consejo directivo somos 26 mentes, corazones y almas buscando cómo transformar al TEC de Juárez y cómo cambiar esas vidas. Y nada, yo creo que de todos los que había gente que había estado en un Nacional Deportivo y lo había vivido como alumno, como personal, pero nadie había estado organizando un Nacional Deportivo. Y era un manual enorme y eran una serie de cosas que había que cumplir y era un compromiso grandísimo. Imagínate recibir a todas las delegaciones del país. Y hubo un modelo muy interesante. ¿Cuál fue el resultado? Hubieron muchos agradecimientos y hubieron muchas felicitaciones, pero de las mayores cosas que se notaron, pues el cambio hacia la dinámica de la apertura de la institución sede. Nosotros inclusive brindamos transporte. Parece un detalle mínimo, pero brindar transporte del aeropuerto al hotel para quien viene a rentar un vehículo le ayudan muchísimo. Tener una verbena aquí cultural con los grupos nuestros y convivencia por la tarde, algo sano, bonito. Un comedor que implementamos para nuestro personal voluntariado, maestros, los atletas, todo solventado por dirección. Tener un taller o varios talleres previos de preparación para integrar los equipos, el personal voluntario, maestros. Pedir el apoyo a los maestros esa semana intensiva de las clases y la parte académica. Creo que eso es un aprendizaje que solamente era vivirlo, tendría que ser vivencial, mejor dicho. Y además era nosotros esperar una evaluación. Sería
muy poco productivo nosotros mismos evaluar nuestro desempeño. Entonces, en base a esas recomendaciones, porque también hubieron recomendaciones de lo que se pudo mejorar, pues no me atrevería a poner una calificación del desempeño del equipo, pero te puedo decir que obtuvimos un 4º lugar nacional de los equipos participantes, que no es cosa sencilla. Tuvimos saldo blanco en lesiones graves, no tuvimos incidentes de ningún tipo de violencia, no tuvimos incidentes para el tema de la parte de la atención de las competencias y los encuentros, y aportamos una iniciativa, una etapa 1 de un software. De hecho, fuimos el primer evento donde el sorteo fue en línea digital, basado en IA. Entonces, la tómbola que era física la movimos a software. Empezamos un proyecto piloto de un sitio web, un micrositio, para albergar ahí todos los resultados, toda la agenda deportiva, todo estaba ahí diario. Entonces, creo que hicimos un parteaguas y una transición a lo nuevo, al comité organizador y al comité deportivo. Y pues lo que más me llevo guardado en la mente, el corazón, es yo vi felices a muchos maestros que aman el TEC de Juárez, a muchos alumnos contentos. No todos los resultados se dieron como esperábamos, pero la gente estaba abarrotado. El gimnasio, es esa sensación de entrar al gimnasio y no caber nadie y estar ahí y escuchar toda la emoción. Es la mejor retroalimentación que puedes recibir. Y ahí el termómetro del éxito, ahí es donde personalmente dices, sí, hay éxito por lo que estás viendo en ese momento. Macario, quisiéramos seguir con esta conversación porque hay un tema muy interesante también, y ahorita mencionaste parte de cómo integraron la inteligencia artificial en este evento. Hoy las instituciones educativas, en general, las instituciones educativas, creo que tienen un reto. Y fuera del aire hemos conversado también de esto en pláticas de aeropuerto. Así y más que eso, al final del día, el reto es, ok, hay una forma que se están haciendo las cosas y se han venido haciendo por tradición, por manual, por la razón que sea. Pero hoy, frente a la necesidad de la persona o del cliente final, que es el estudiante, y luego el estudiante se convierte en egresado y está dando un servicio a la comunidad, hay un reto muy grande porque la tecnología, la inteligencia artificial va a un ritmo altamente acelerado. ¿Cómo le está haciendo hoy el TEC de Juárez para, no digo para alcanzar, porque no creo que ese sea ni siquiera el término, pero sí para empatar y ayudar a estas nuevas generaciones a que pues embonen lo que está sucediendo en lo real, en la vida real, con el aula? ¿Me explico? Yo creo que la IA, bueno, es un tema que me apasiona, ya lo sabes, por eso esos espacios que hemos compartido fuera de la entrevista. La IA es una herramienta, pudiéramos decirlo, muy poderosa, pero que puede jugar a favor o totalmente en contra. Yo haría una analogía hacia una espada de 2 filos, y también no olvido que en la formación que tuve de maestría, pues la IA, si tú metes basura, sale basura. Eso es lo triste de usar herramientas de ella, y no significa que la herramienta no funciona. Significa que el uso que se le da no es el adecuado. Entonces, partiendo de eso, nosotros, y pues esta es primicia porque no lo hemos anunciado ni a las academias, tenemos ya más de 8 meses trabajando con la subdirección académica para plantear al menos 3 materias optativas adicionales a las que ya tenemos en nuestro plan de estudios. Una es filosofía de la tecnología, que debo reconocer que no es una idea mía, es de Óscar Miramontes, un visionario quien formó parte del grupo que diseñamos ese nodo de tecnología que ese proyecto me dio a conocer. Ese proyecto me formó, me hizo crecer, me hizo entender cómo adaptar esa tecnología a usos reales. Entonces Óscar siempre dijo, hay que acercarle a los muchachos el tema de filosofía de la tecnología. Después el sentido ético digital, ¿no? La parte ética digital y la corresponsabilidad, no nada más en el uso de la herramienta, sino nosotros como usuarios, no nada más aplicarla y desarrollarla, sino nosotros al usar, ¿cuál es el sentido ético de esas herramientas? Y el tercero sería la integración. Esa es la materia que todavía estamos buscando, cómo
cómo desarrollar, porque esa integración es totalmente... Es una ebullición, o sea, estás hablando de que hay demasiados campos de aplicación, hay muchas herramientas, hay mucho potencial, pero hay que encauzarlo. Tiene que haber una línea conductora por la que lleguemos a estos planes y programas de estudios. Para cada carrera que ofertamos tiene un impacto distinto. Entonces, ¿qué hay ya en el sistema definido que hemos aprovechado? Cada 2 años hay un proceso de actualizar las materias de especialidad. ¿Cada 2 años? Cada 2 años. Entonces, nosotros, en lugar de esperar al tiempo que va a ser los 2 años, empezamos desde antes a analizar cuáles pueden ser las aplicaciones de esas herramientas nuevas, algunas basadas en IA, otras derivadas de IA, porque no todo usa IA, y otras tantas del cambio del uso digital, porque también hay que ser muy realistas. El año pasado todavía era una palabra ruido, un buzzword era IA, y nació algo nuevo, y queramos o no, el clavo que empezó todo pues es el mentado ChatGPT. Ahora esa no es más que una herramienta, un recomendador, es una herramienta de text-to-speech, de voz a texto, donde analiza una solicitud de un usuario, pero converge hacia el metaverso, o sea, va a entrar a todo el universo digital que hay y va a buscar traerte una solución. Pues ya antes de eso había Siri, ya había Alexa, ya habían los autos autónomos, ya existe el tema del Uber, que son modelos de economía digital que ya no requieren ambientes físicos y abrieron un nuevo canal de economía. Todo eso se centra en la digitalización. Si somos muy realistas, el aspecto de que nosotros en nuestra vida cotidiana, desde hacer el súper en tu casa hasta desempeñar una actividad en tu trabajo, ya lleva una capa digital que ya está bien definida y existe información digital, ha propiciado ese cambio. ¿Qué más cambió? Ese mentado ChatGPT está buscando aprender de nosotros, es lo que poca gente ve. Esa herramienta está aprendiendo del usuario. Sí, te trae resultados y todo, pero aprende de ti. Entonces, ese es el cambio. Nosotros, para insertarlo en la parte de las carreras, no solo fue pensar en cómo agregárselo a las materias, sino como estrategia, por ejemplo, haciendo un análisis de mercado y las nuevas necesidades que se vienen. Yo platicaba hace poco con algunos gerentes y les decía, pues nuestra matrícula más alta sigue siendo ingeniero industrial. ¿Qué le falta a un ingeniero industrial del TEC de Juárez ahorita? No, pues saber programar. Ya deben saber Python. O al menos consolas o un kernel o un shell donde ellos hagan una herramientita. Bueno, primero cambiamos el nombre de herramientita, porque ya lo que sea aplicado a industria ya no es herramientita. Entonces seamos también conscientes de que esa exigencia que le hacemos a los alumnos implica abrirles un campo de oportunidades. Porque no los voy a capacitar para que los tenga sacando copias, mano. O sea, si nos vamos a meter todos, es todos, no nada más la parte académica. Entonces estos jóvenes de ingeniería industrial hicimos un balance y dijimos, bueno, hay optativas de industrial, ¿por qué no ofrecérselas a los chavos de sistemas computacionales y comenzar a evangelizar en el sentido estricto de entender que solamente es un título el nombre de tu ingeniería? El concepto de ser ingeniero o ingeniera viene del ingenio, de resolver necesidades y problemas e identificarlos cuando ni siquiera existen y documentarlos y llevarlos a un proceso de cambio siempre en pro y beneficio de la humanidad. Ese es el sentido estricto de una ingeniería, tal cual. Entonces tú puedes ser ingeniero en sistemas computacionales, puedes ser ingeniero industrial, puedes ser ingeniero mecánico, puedes ser ingeniero electrónico y vas a encontrarte los mismos retos allá afuera. Que las vacantes están segmentadas por tipo de puesto, por perfil, por lo que tú gustes y quieras. No quitan que la capa digital ya está en todo. O sea, ya no lo puedes quitar. Ni siquiera es que va a llegar, no. O sea, ya estamos parados ahí. Entonces, ¿qué más se viene? Nosotros empezamos a hacer un banco de recomendaciones para los chicos que van e inician servicio social aquí en el departamento de vinculación. Un banco de cursos, certificaciones y talleres gratuitos en línea. ¿Por qué? Porque sería totalmente irresponsable, pero además sería muy egocéntrico pensar que solo el TEC de Juárez oferta calidad y solo el TEC de Juárez está con programas de estudio actualizados y solo el TEC de Juárez tiene la llave secreta para ser un excelente ingeniero. Sí, tenemos todavía ese misticismo. El TEC de Juárez todavía guarda celosamente cómo formar a esos ingenieros e ingenieras. Es nuestra fortaleza y hay que no quitarles. Es el core business, ahí está, pero lo podemos fortalecer. ¿Cómo? Ahorita hay cursos en línea para cualquier herramienta que tú gustes y mandes de ella. Ahorita ya hay herramienta para hacer presentaciones PowerPoint gratis, videos,
contenidos digitales. ¿Y quién dice que un ingeniero no tiene que analizar costos? ¿Quién dice que un ingeniero no tiene que diseñar un proyecto? ¿Quién dice que un ingeniero no tiene que tener la habilidad de vender un proyecto? No sabes qué trabajo te va a tocar desempeñar. Y eso me remonta a la frase de mi profe de matemáticas en el TEC de Delicias. No sabes en casa terminar trabajando. Sí, o sea, tú estás formante ingeniero en sistemas computacionales. Pero la relevancia de la formación físico-matemática es desarrollar la habilidad de resolución de problemas. No ser un genio en matemática. Tal vez no vas a tener un premio Nobel en física. Pero si entiendes esa parte de la aplicación de la matemática y la física en el entorno real, pues ya llevas una ventaja enorme, ¿no? A comparación de otros. Ahora súmale la capa digital. Entonces esos son de los esfuerzos que hemos realizado. ¿Qué más? En desarrollo académico, nosotros como TEC, nuestros maestros tienen la responsabilidad de capacitarse anualmente, al menos 2 cursos. Uno de formación profesional y uno de formación académica o docente. Entonces, esa dualidad hemos hecho esfuerzos para traer propuestas nuevas, traer de fuera, integrarlo. Hemos estado motivando a que apliquen a una maestría, ya sea aquí o fuera del plantel, a que robustezcan su perfil. Si ya eres personal de tiempo completo y tienes prototipos, tomas materias donde hacen proyectos los muchachos, mira, así puedes crear un producto académico. Esos son los caminos que hemos buscado seguir. Está iniciando apenas ese cambio en el TEC de Juárez. Tenemos que sistematizarlo, medirlo, eficientarlo y dejarlo implementado. Entonces apenas estamos poniendo el piecito ahí en la orilla de la base del juego de béisbol. O sea, no estamos todavía listos. Pero sería peor estar sentado de brazos cruzados y llorando y diciendo, ¿sabes qué? Pues es que no estamos listos. No, estamos caminando. Y hay una brecha muy grande que hay que cerrar. Y a la par estamos buscando la infraestructura. Ahorita estamos muy contentos. Hemos recibido un apoyo, yo no sé, no puedo hablar de algo que no conozco, pero no sé cuánto tiempo tenía Ficosec y FESHAC sin bajar un recurso para el TEC de Juárez. Y ahorita, aunque no es de manera directa, es una iniciativa hacia media superior en conjunto, en alianza. Ficosec, FESHAC, TEC de Juárez, pues estamos habilitando espacios de tecnología dentro del TEC. Al menos son 6 laboratorios de cómputo, un cuarto limpio para semiconductores, un área para medición, para esas carreras que se vienen, que están ahorita emergiendo. Y el año se va a ir volando. Se van a correr a partir de este año. Vamos a comprar los equipos. En enero comienza el proyecto. Y con gusto vamos a recibir alumnos de media superior y docentes. Y ahí también se redobla una frase de también un maestro. Es imposible no mencionar maestros cuando está hablando de educación. Decía, el que enseña aprende 2 veces. Totalmente de acuerdo. Y esa es la fórmula. Y por ahí dice, ¿no? Que es el pretexto del maestro. Enseñas para aprender. Así es. Y bueno, el podcast, ese es también nuestro pretexto. Excelente, muy bien. Excelente. Oye, es muy interesante todo esto que el TEC y bajo tu liderazgo están impulsando, están haciendo y cómo están volteando a ver el mercado, cómo están volteando a ver las necesidades. Decías en una reunión con gerentes de maquilas, pues dime qué es lo que necesitan y vengo y lo traigo, pero ese es un círculo constante, ¿no? Ese es este año, pero en 6 meses y en un año otras serán las necesidades y yo creo que esto es muy valioso lo que nos estás compartiendo, porque a lo que se dedique la persona que hoy nos está siguiendo, nos está escuchando a través de Alternativa FM o a través de las redes sociales de YouTube, al final de cuentas nos estás trayendo información que puede ser aplicada a cualquier negocio o a cualquier empresa o a cualquier sistema dentro de tu vida personal para poder ser aplicado y luego ir midiendo esos resultados. Así es. Entonces, yo quiero preguntarte en todo este camino que has recorrido pues acá en el TEC. Voy a utilizar, a veces le tenemos miedo a la palabra fracaso, pero hay que perderle el miedo a esa palabra. Y dice John Maxwell, ¿verdad? Que el fracaso y el éxito hay que mantenerlos muy cerca uno del otro, porque el fracaso, cuando estás en el fracaso, es bueno voltear a ver tus éxitos para que te ayude a decir, bueno, no soy tan malo. Y cuando estás en el éxito, volteas a ver al fracaso y decir, a ver, tranquilo,
no eres bueno para todo. Y eso mantiene ese balance del ego de lo que tú estabas hablando. Bueno, después de este contexto y preámbulo, Macario, ¿ha habido algún fracaso que hoy dices, este fracaso fue garrafal, pero fue mi catapulta y hoy estoy sacándole provecho a ese fracaso que viví? Muchos fracasos. Yo creo que por cada situación que pudiéramos considerar de éxito, al menos en lo personal, han habido 1000 fracasos tal vez. Podemos regresarnos hasta la formación académica. Yo reprobé mi primer carrera profesional y ya no la retomé porque no estaba en buenas condiciones para hacerlo. Ese fue un primer golpe duro, ¿no? A mi ego, porque pues yo era el ñoño del salón, 9 y 10, y de repente por una situación externa pierdo el semestre, no me puedo reinscribir, regreso a la escuela a medias y me llevo una materia de especial, probabilidad y estadística. Y esa anécdota la cuento porque mi maestría es en cómputo aplicado y mi proyecto fue desarrollar un algoritmo hacia el área, un complemento hacia la parte de Nativo Bayes, que es un algoritmo de probabilidad estadística aplicado a redes bayesianas para toma de decisiones. Entonces, pues ahorita que lo reflexiono y me dio risa cuando me preguntaste porque lo asocié muy rápido. Si yo me hubiera regresado en el tiempo en 2006, 2005, que yo ya estaba en la carrera de ingeniería industrial, llevaba un promedio de 96, no un promedio perfecto, pero era muy buen promedio. De quinto a sexto semestre tengo un problema personal, desatiendo la escuela, sufro un accidente y de ahí abandono la escuela, dejo de ir, responsabilidad completamente mía. Me llevo la materia de especial y al siguiente semestre le eché la culpa a ser pobre, a no tener dinero, a que iba de ride, a que no tenía trabajo, a que todos tenían la culpa menos yo. Entonces tomé las materias, me ayudó el director en turno, el maestro Zapata Dávila, pero era de 8 de la mañana a 8 de la noche y no pasé el especial. Por segunda ocasión la materia la volví a reprobar. Me la llevé y pedí el examen especial. Llegué al examen, iba preparado, yo había estudiado y hubo algo que cambió mi forma de percibir la formación profesional de los alumnos. No sabes en qué situación emocional está un alumno en el momento que hablas con él. Entonces la persona que me recibió el examen dijo, se preocupen, no todos nacimos para ser ingenieros. Y ¡fum! Se prendió el incendio en la mente. Y le dije, bueno, tiene razón, yo ya trabajo en un local de reparación de electrodomésticos, soy técnico en electrónica, no me va mal, no estoy casado, no tengo compromisos, vivo bien, nadie me va a exigir que estudie, soy el mayor en la casa con mi mamá, el ejemplo de trabajo y esfuerzo y sacrificio lo tengo, ¿para qué quiero ser ingeniero? Pues sí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya me voy. Agarré, puse el nombre del examen y me salí, no contesté ninguna pregunta. Y me dieron de baja. Logré una segunda oportunidad por un maestro del TEC de Delicias, el licenciado Jesús Manuel Hermosillo Sáenz, ya falleció, mi profe de matemáticas. Me llevó obligado con el director a pedir otra segunda oportunidad, a volver a hacer examen de admisión y a entrar a sistemas computacionales. No quedé en la lista de aceptados. Entonces tuve que quedarme al repechaje como en el fútbol. Yo pedí electromecánica, yo estaba primero estudiando ingeniería industrial y entendí que todo lo que aprendí en esas carreras me sirvió. No quedé en electromecánica y aprendí humildad, aprendí a reflexionar, aprendí de ese fracaso a ser resiliente, a entender que no todo son las calificaciones, las tareas, las materias, a desarrollar más habilidades de comunicación, a ser más empático con mis compañeros. Aprendí a que la vida es más que ser un profesionista. Aprendí infinidad de cosas que para mí aprender es un éxito, ¿no? Cada cosa que aprendes es nueva. Vuelvo a entrar a sistemas computacionales, que es la carrera que terminé, y dije, me la voy a llevar corridito. O sea, de aquí al 2010 termino. Y sí, terminé en 2010, alcancé, y dicen que no existe la suerte, tengo mis dudas. Alcancé titulación por promedio. Fue la última generación del sistema de tecnológicos de alcanzar titulación por promedio. Llegué muy orgulloso a mi titulación por promedio, invité a mi profe, me dijo, esas cosas yo no voy. Y me dio un regalo muy especial, era mi hoja de respuestas del examen de admisión. Yo estaba muy molesto cuando no quedé y le dije al profe, quiero mi hoja de resultados. Yo sé que iba en sexto semestre, ¿a poco van a saber más los de nuevo ingreso que yo? Y me dio esa hoja y de, no me acuerdo si 135 reactivos, 135 preguntas, saqué 23 aciertos. No aprobé el examen de admisión.
Y el TEC de Delicias me dio una oportunidad de hacer una carrera y cambió mi vida. La transformó completamente. Y ese momento fue un parteaguas para mí en el sentido de entender esa parte que ahorita mencionaba de querer, saber, poder. Totalmente de acuerdo. Si tú quieres, hay cosas muy difíciles, pero si lo quieres y de verdad lo quieres y vas a hacer todo lo necesario por lograrlo, en un sentido obviamente ético y moral, lo vas a lograr. En mis capacitaciones les digo, les muestro este diagrama de poder, saber, querer. Si no sabes, te ayudo. Te enseño, perdón. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, nadie puede hacer nada. Nadie puede hacer nada. Y ese querer de la actitud de lo cual tú hablabas también es fundamental. Fundamental. Querer. Espérate, el primer trabajo que pedí no sabía inglés en Chihuahua. Pues fui al puesto a aplicar para el puesto de ingeniero junior y quedé y gracias a mi jefe, Juventino Corrales, que me apoyó, quedé como técnico. Fue un fracaso terrible. O sea, yo llegué con el ego bien inflado. Cuando yo salí del TEC de Delicias y egresé en 2010, eran las elecciones estatales. Me contrata el IE como jefe de unidad de sistemas. Entonces, pues traía carro, viáticos, buen sueldo. Pero nunca supe que eran 5 meses, ¿no? Y a los 5 meses, gracias, era un puesto temporal, un buen finiquito y se acabó. Entonces, de la región donde yo soy, Saucillo, está Delicias, es lo más próximo y los ciclos de contratación son muy cuadrados. O sea, el TEC de Delicias en aquel tiempo solo escribíamos cada año. Entonces, salgo a buscar trabajo. Yo creo que entregué más de 500 currículums en Chihuahua. Me hablaron 3 o 4 lugares. Llegué a esa maquila y dije, pues es una maquila, tengo que entrar. Era Foxconn. Ahorita es FIH, era una filial. Reparábamos, refabricábamos aparatos de dish, tabletas, celulares. Hice la entrevista, todo excelente en lo técnico, pero llega ya la entrevista con el que iba a ser tu jefe y me ¿sabes inglés? No. Agradezco mucho tu franqueza, gracias por venir. Ok. Y entiendes la realidad del mundo, ¿no? Y, wow. Oye, pero supe todo, o sea, mira, sé esto. Sí, pero necesitamos un perfil que sepa hablar inglés. Ok. No, pues muchas gracias. Me salí y no te dejaban salir porque había muchas medidas de seguridad. Entonces, me sacaron a una salita afuera, llegó el siguiente muchacho, éramos 3 los que quedamos al final. Al segundo lo contrataron, egresado del TEC de Chihuahua 1. Y dije, lo contrataron por ser del TEC de Chihuahua 1. Y era de Delicias. Cuando sale el que fue mi jefe por ese tiempo, me dice, no te contraté por algo. ¿Por qué? Me hubieras dicho que sí. Que tomaste el curso en el TEC, que no sabes hablar, pero que sí entiendes. No puedo contratar a alguien al puesto que busco si no es seguro de sí mismo. Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. ¿Quieres trabajar conmigo? Te voy a invitar. Eres muy inteligente, muy capaz y sé que vas a ser un buen trabajador, pero no tienes visión de crecer. Y si no entiendes que la vida se va muy rápido y en este trabajo, en la industria, si no tienes un plan de desarrollo profesional, nunca vas a lograr nada. Y ese fue una sacudida como no tienes una idea. O sea, casi lloré ahí, ¿no? Y me quedé sentado. Tu mejor clase de liderazgo. Me quedé sentado y no podía hablar. Pasó, yo creo, media hora. Me tomé el agua que nos dejaron ahí. Y me sentía derrotado completamente. Pero siempre he tenido, creo, una característica que me define. Y no es bueno hablar de uno mismo, pero siempre he recibido todo con mucha humildad. Y lo reflexioné y dije, tiene razón el Inge. Y voy a trabajar aquí, ¿por qué no? Y cuando regresó el que estaba contratando, le digo, oye, ¿y si hay otro puesto? Sí, dijo, es técnico. Y el sueldo es menos de la mitad, pero sí hay. Pues sí le entro. Y entré a trabajar de técnico y el chavo que contrataron era jefe del jefe del jefe de mi jefe. Y entré desde técnico, en 3 meses estaba apoyando una área a un líder técnico. En 6 meses ya estaba en una área de mejora y aplicando cosas que aprendí de ingeniería industrial. Además había sistemas computacionales y era técnico en electrónica. Pues en mi mera papa, ¿no? Estábamos en rediseño de producto. Aprendí mucho. Aprendí lo que es la línea directa de autoridad. Aprendí lo que puede ser difícil de entender. Aprendí que no me gustó. Ese mundo laboral no era lo mío. Y aprendí que la escuela te ayuda a aprender, te enseña, pero no te forma completamente. Y sería muy injusto culpar a la escuela de lo que tú dejas de hacer.
Es tu responsabilidad, tu formación profesional, no el del maestro, no del aula, no del TEC de Juárez, no, es tuya. Totalmente de acuerdo. La responsabilidad es tuya. Ese fue un fracaso también rotundo y se reían de mí. Hacían broma los técnicos porque pues yo llegaba y era el chalán del que reparaba, ¿verdad? Y me decía, ¿qué, Inge? ¿No traía el título ahí? El título. Tráigalo para colgarlo. Y yo, órale pues, está bien. Y yo en mi mente sí decía, bueno, pues se está burlando y tiene razón, va, él estudió hasta secundaria y gana el triple que yo. Y yo que estudié ingeniería, pues estoy ganando menos que él. Pero jamás me sentí menos, jamás me sentí ofendido. Yo creo que nuestra generación ha sido formada en un modelo más resiliente que las generaciones actuales. Y eso me ayudó. Ahora sí que aguantamos el bullying, éramos de barrio, ¿no? Ya traíamos colmillo. Esa maquila me ayudó mucho. El siguiente aprendizaje y fracaso fue pues no poder venirme a Juárez. Cuando me iba a venir a Juárez, mi esposa le dieron su plaza de maestra de primaria y pues yo no podía venirme, no tenía ni a dónde llegar, no había ahorrado dinero, estaba recién casado, tenía a mi hija mayor, tenía meses mi hija de nacida, o sea, fue un proceso muy duro y me sentí el hombre más fracasado del mundo, o sea, llegar a una ciudad nueva, no conocerla, tener un solo carro, no tener casa, pedir prestada una casa porque no tenía para rentar, no tener muebles, era deprimente, ¿no? Pero entendí algo, siempre hay gente que te ayuda, siempre hay personas que te apoyan, siempre hay un comentario de apoyo, siempre va a haber quien te eche porras, aunque tú no te las eches, hay otros que te están echando porras, siempre debes de entender el valor real tuyo de tu persona. Y yo dije, pues tengo manos, tengo ojos, tengo cerebro, tengo pies, tengo que trabajar. Y me vine y llegué batallando y me ayudaron, mucha gente me ayudó y lo agradezco públicamente, mucha gente, más de la que yo esperaba. Y me fui a Fox con Santa Teresa, fue el primer trabajo que tuve aquí en Juárez y aguanté 6 meses y renuncié. Al mismo tiempo busqué trabajo. De ahí me fui a la Luis Urias Valderraín en la pila de la Chaveña, ganaba 35 pesos la hora, ya incluidas vacaciones. Di clases de nivel secundaria, prepa, matemáticas, computación. De ahí trabajé en centros comunitarios de Juárez para el programa Hábitat en aquel tiempo. Empecé de instructor, después diseñé algunos cursos, trabajé para una secundaria, di clases de honorarios para primarias, para niños en la parte básica. Trabajé para el CEBET 269 de nueva creación, duró 1 año y medio sin sueldo, pagaron hasta después de 1 año y medio. Ese fue otro fracaso terrible, ¿no? Yo pensaba que iba a llegar a algo estable, una estabilidad laboral. Por eso ahora valoro mucho al personal de honorarios. Eso me enseñó a que no sabes cómo está la persona económicamente. Entonces hay que ser sensible en las decisiones directivas que tomes, porque no sabes cómo vas a impactar en una familia, en una economía. Entonces todo eso me ha forjado y he tenido más fracasos, muchos. Tengo una lista interminable. Yo creo que son... Hay que escribir el libro de los fracasos, ¿no? Muchísimos. Aquí en lo del nodo, en la trayectoria del recorrido del TEC y mi crecimiento aquí como maestro, como jefe de laboratorio. Le tiré a todo, ¿no? Hice de todo un poco y muchas veces nos fue pésimo, regañadas de 3 horas con el director, pero jamás perdí la motivación. Siempre he sido feliz, siempre he estado contento, siempre he disfrutado lo que hago y siempre estoy consciente de que soy imperfecto, ¿no? Sigo siendo una persona y estoy seguro que he cometido errores. Si lo he hecho, pues también me disculpo públicamente con quien, de alguna manera aquí en este trabajo, en este ámbito, sin darme cuenta, porque créeme que no ha sido con intención, pues tal vez los he afectado. Siempre he sido muy competitivo, mucho, y creo que es un defecto muy feo que es difícil de manejar. Siempre, jamás he dejado de competir contra mí mismo. Es que esa es la mejor competencia, ¿no? Competir contra nosotros mismos nos estresa, nos mete en conflictos, en estrés, pero al final nuestra propia competencia somos nosotros. Creo que es mucho más dañino cuando empiezas a competir con la gente que está a tu alrededor. La gente que está a tu alrededor no es tu competencia, es tu equipo de trabajo, y eso hay que entenderlo y repetírnoslo todos los días, porque la gente que está a nuestro alrededor son nuestro equipo de trabajo y yo soy su equipo de trabajo, no mi competencia. Macario, estamos ya al final de cerrando esta conversación, que nos dejas muchísimo valor para todos los que escuchan y siguen Expo Liderazgo, y yo quiero pedirte como pregunta final, ¿qué mensaje le dejas hoy a quien está escuchando este programa y tal vez se siente o puede sentirse que está en medio de un fracaso? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
Yo creo que iniciaría diciéndole que deje de pensar en todos los escenarios posibles, en todo lo que pudo haber sucedido y se centre en lo que sucedió. O sea, si pasó un fracaso, es por muchas circunstancias. No necesariamente ese fracaso está asociado a tu desempeño, a tu capacidad, a tu intelecto, a tu esfuerzo, a tu trabajo. A veces hay factores externos, extrínsecos, que no se controlan. Son factores que no están en ti. Mi primera plaza que según yo tenía de docente, pues la perdí en el Cebetis donde trabajaba y me corrieron de un día para otro. Ese fue otro fracaso tremendo, ¿no? Horrible, o sea, fue una circunstancia muy fea, algo que dolió mucho y quería dejar de ser maestro. Entonces el consejo que les quiero dar es no cambien su vida por un fracaso. No vale la pena. Hay que seguir con lo que tú crees, tu convicción es lo más importante, tu intuición, creer en ti. Sí tarda, a veces más, a veces menos, no sabemos. Hay, como te dije, factores externos, entonces a veces decimos, es que no me llega la oportunidad. Es que ya pasó frente a ti, hermano, y no la viste, porque no estabas preparado. Entonces no la viste, no te diste cuenta, pero hay más. No, la vida no es de una sola oportunidad y el éxito lo mides tú. Ese es el otro consejo que les puedo dar. Mide tu propio éxito. Y a veces no seas tan duro contigo mismo. Sí. Un free está chido. Algo de descanso. Pues cerramos así. Gracias, Macario, por abrirnos las puertas del TEC de Juárez, por abrirnos tu corazón, por abrir la amistad y seguir colaborando con el TEC. Y pues bueno, así es como hoy llegamos al fin de este episodio con Macario Ruiz, director del TEC de Juárez. Y cerramos con esta frase: no cambies tu vida por un fracaso. Así que yo soy Israel García y te mando un fuerte abrazo.